Buenas tardes, docente y compañeros en general. A modo de introducción, podemos decir que en este amplio, extenso y complejo campo del derecho civil, la variedad de contratos que regulan las relaciones entre personas es asombrosa. De todos los contratos que existen, se puede decir que el contrato comodato está entre los más importantes y fundamentales, pues este acuerdo legal juega un papel esencial en la vida cotidiana y en la protección de los derechos y obligaciones de las partes involucradas. El contrato comodato permite la cesión temporal de bienes, brindando una solución beneficiosa para aquellos que necesitan usar objetos sin ser sus propietarios, definida como un contrato por el cual una parte entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble o bien raíz para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma especie después de haber terminado su uso. Entonces, podemos decir que estos también pueden aparentar ser sencillos a primera vista, pero si su comprensión adecuada puede perjudicarte. Es por eso que exhortamos a su buena aplicación en la práctica, ya que esta vendría a ser crucial para que se puedan evitar conflictos legales y se garantice el cumplimiento de los derechos y deberes de las partes involucradas. Entonces, el contrato comodato consiste en un préstamo mediante el cual una de las partes deja a otra el uso y disfrute de algo no fungible, que será devuelto en el momento que se hubiera acordado en el acuerdo en cuestión, ¿no? De acuerdo al artículo 1728 del Código Civil, nos dice, lo define como, por el comodante se obliga a entregar gratuitamente al comodatario un bien no consumible para que lo use por cierto tiempo o para cierto fin y luego lo devuelva. Entonces, podemos decir que este contrato es un acuerdo legal que establece que una persona llamada acomodante cede el uso de un bien a otra persona llamada acomodatario de una forma gratuita. Ya. Ya, continuando con la exposición, pasaremos al tema de la doctrina. Para ello vamos a realizar la definición y su naturaleza jurídica. Para ello vamos a tomar el concepto del doctor Juan Espinosa Espinosa, quien en su obra Derecho de Contratos nos indica que el comodato es un contrato real que se perfecciona con la entrega del bien. Es fundamentalmente gratuito y tiene como objeto el uso temporal de un bien no fungible. Espinosa subraya que, aunque suele ser unilateral, es decir, que obliga principalmente al comodatario, puede asumir características bilaterales específicas cuando el comandante asume obligaciones específicas como reparar defectos del bien. Siendo para ello precisos que indicar que el comodato es un contrato de naturaleza gratuita, lo que significa que no implica una contraprestación económica. Esto lo diferencia de otros tipos de contratos como el arrendamiento, donde hay un pago a cambio del uso del bien. Continuamos con lo que es el análisis las obligaciones de las partes. Tenemos lo que es el comodatario y el comodante. El comodatario emplea el bien para el uso determinado en el contrato o en su defecto según la naturaleza del mismo y la costumbre siendo responsable del deterioro o pérdida provenientes del abuso. El comodante tenemos que una de sus obligaciones es entregar el bien en el plazo de convenido, comunicar oportunamente al comodatario si el bien adolece de algún vicio que conoce. Dentro del análisis doctrinal tenemos a dos autores, al doctor Carlos Fernández Cesarego, quien nos indica y resalta que los contratos deben ser interpretados en función a la buena fe y la solidaridad. Esto, en su teoría general del derecho, pues nos resalta que los contratos deben ser interpretados en función a la buena fe y la solidaridad, en el sentido en que el contrato refleja confianza entre las partes, característica que debe preservarse durante su ejecución. Para el doctor Luis Díaz Canseco, nos analiza cómo el comodato se utiliza en situaciones familiares o sociales, lo que refuerza su carácter como un contrato basado en relaciones de confianza. Para el doctor Luis Díaz Canseco, en su obra Teoría General de Contratos, analiza cómo el comodato se utiliza en situaciones familiares o sociales, lo que refuerza su carácter como un contrato basado en relaciones de confianza. Además, nos señala que este tipo de contrato se perfecciona con la entrega del bien y tiene como objeto el uso del bien por parte del comodatario. El análisis de esta doctrina nos permite comprender cómo el comodato se inserta dentro del sistema jurídico peruano, donde se le otorgan derechos y responsabilidades específicas, buscando siempre equilibrar los intereses de ambas partes.
continuamos con lo que es la aplicación. La aplicación del comodato en el ámbito peruano se utiliza frecuentemente entre las relaciones familiares, como bien lo señalaba el doctor Luis Díaz Canseco, en familiares o amigos o en contextos comerciales donde no se busca una contraprestación económica inmediata, sino más bien una utilidad temporal del bien como locales o equipos de trabajo. Dentro de las características, aparte de las generales que ya se conoce, tenemos que el comodato es un préstamo o de uso, es de carácter esencialmente gratuito. El comodato se cede al uso, no se transfiere a los herederos, ni puede ser objeto de cesión sin el consentimiento del comodante. El comodatario no puede ceder el uso del bien a un tercero sin autorización escrita del comodante, esto bajo sanción de nulidad, y el contrato en virtud de la cual la parte denominada comodante se obliga a ceder gratuita y temporalmente. Esto quiere decir que el comodato puede ser a un plazo determinado o indeterminado. Bueno, como bien sabemos, es uso de un bien no consumible, es decir, un bien no fungible, puede ser bien mueble o inmueble, y a la otra parte denominada comodatario. Eso sería todo. Bien, continuando con la exposición, en el siguiente punto tenemos los que son los elementos esenciales del contrato de comodato. En primer lugar, tenemos los sujetos, ¿no? Aquí necesariamente se tienen que dar dos. En primer lugar, tenemos lo que es el comodante, que es quien se obliga a entregar de forma gratuita y temporal un bien no consumible. Es quien normalmente es el propietario o la persona autorizada. Y la siguiente, que es la contraparte, sería el comodatario, que es la persona que recibe y entrega y entra en posesión del bien y asimismo pues es quien está obligado a restituir dicho bien. Bien, el bien se puede dar en comodato bienes muebles o bienes inmuebles. Tratándose de bienes muebles, esto deben ser bienes no fungibles o no consumibles, ya que existe la obligación del comodatario de devolver el mismo bien, pero sin el más deterioro que es el uso normal y diligente. El plazo. Dentro del plazo, esta es una característica muy importante de este contrato, ya que este plazo debe ser determinado. De acuerdo con la analogía del artículo 1688 del Código Civil, establece que no puede exceder de los 10 años. Todo plazo mayor se considera nulo en la parte del exceso, ¿no? Asimismo, también de acuerdo con el artículo 1737 del Código Civil, establece que cuando no se ha determinado la duración del contrato, el comodatario está obligado a restituir el bien cuando lo solicite el comodante. Como siguiente elemento tenemos lo que es la gratuidad. El comodante cede el uso de un bien de forma gratuita, es decir, no hay ninguna contraprestación económica por el uso o el cede del bien, ¿no? Sin embargo, el comodatario puede asumir los gastos necesarios para el mantenimiento y conservación del mismo. Como siguiente elemento tenemos lo que es el uso y destino. El contrato debe establecer el propósito o el uso específico para el cual se presta el bien. El comodatario solo puede utilizar el bien de acuerdo con lo que han acordado y no puede destinarlo a un uso diferente sin el consentimiento del comodante. Bien, seguimos con lo que son requisitos de validez, ¿no? Como ya hemos mencionado anteriormente, se tienen que cumplir con ciertos elementos, pero asimismo se tienen que cumplir con ciertos requisitos para que éste tenga validez. Para ello tenemos como primer requisito lo que es la capacidad de las partes. Esto es crucial hacerlo mención, ya que es la capacidad que tienen las partes al momento de celebrar algún contrato, puesto que si no se cumplen con estos requisitos esenciales, este no podría surtir efectos. Bien, como ya se sabe, pues la capacidad es un requisito de validez de todo acto jurídico y este es definido como la actitud legal que tiene una persona para adquirir y ejercer derechos sin autorización de otra persona. Es decir, en otras palabras, es la facultad que tiene todo individuo para elegir entre realizar o no un acto determinado o un hecho en concreto, ¿no? Por lo tanto, pues concluimos que el comodante como el comodatario deben tener la capacidad legal para contratar. Asimismo, dentro de ello, pues deben ser mayores de edad y no estar incapacitados legalmente.
Con el siguiente, licitud del objeto, la licitud del objeto de un contrato se refiere a aquel hecho o cosa que se establece dentro del contrato. Este hecho no debe ser contrario a las leyes, a las buenas costumbres o al orden público. Es decir, que el objeto del contrato debe ser lícito. Bien, al ser lícito no puede ir en contra de las leyes, ¿no? Como por ejemplo, no se puede dar o no se puede dar o prestar en contrato del comodato un arma de fuego o una droga ilegal, ya que esto va en contra del orden jurídico. El uso legal también tenemos dentro de ello. El uso es el uso que se le dará a la cosa prestada, que también debe ser lícito. Si el comodatario tiene la intención de usar la cosa para un fin ilegal, el contrato de comodato sería inválido. Bien, en esa misma línea, adicionalmente se debe cumplir con ciertos requisitos que se pueden considerar como unas cláusulas esenciales para que le dé validez al contrato del comodato. Dentro de ello tenemos que especificar las características y la dirección exacta del bien prestado, incluir los datos completos tanto del comodante como el comodatario, presentar los documentos que evalúen la titularidad del bien por parte del comodante, declarar la voluntad del titular de ceder el bien, identificar el bien, ya sea mueble o inmueble, establecer el uso que se le dará al bien, describir también el estado del bien, cómo lo entrega el bien y cómo éste también debe ser devuelto, especificar el tiempo de duración del comodato. Bien, doy pase al siguiente compañero. Bien. Continuando con la exposición, hablemos acerca de las causales de extinción. Como bien sabemos, la primera hace referencia al vencimiento del plazo establecido en el contrato, en el cual se puede explicar que si ambas partes ya han acordado una fecha determinada para la culminación del contrato de comodato, al llegar dicha fecha, automáticamente este contrato se va a tener que extinguir. El segundo es por incumplimiento de alguna de las partes. Cuando hablamos del incumplimiento de alguna de las partes, hace referencia a que puede ocurrir tanto por parte del comodante o del comodatario, en el cual uno de ellos no cumple con las obligaciones a las cuales se han suscrito en el contrato de comodato, por el cual va a dar por finiquitar esta relación contractual. Cuando hablamos por destrucción o pérdida de la cosa, netamente esta causal va a hacer referencia al comodatario. Como bien sabemos, el que cede la cosa o el bien es el comodante. Entonces, el comodatario va a tener que estar responsable de dicho bien durante todo el lapso que pueda durar dicho contrato. Por voluntad unilateral del comodante. Cuando hablamos de voluntad unilateral del comodante, hacemos referencia a que si el comodante así no haya terminado el plazo establecido del contrato de comodato por el cual se va a dar uso a este bien por parte del comodatario, el comodante va a poder solicitar la restitución de su bien, es decir, que se lo devuelva porque así lo requiere de una forma urgente. Tiene esta potestad. Cuando hablamos, el último es con respecto a muerte del comodatario. Como su propio nombre dice, muerte del comodatario, al extinguirse una de las partes ya no se va a poder continuar la relación contractual que se ha establecido desde un inicio. Ahora hablemos un poco acerca del derecho comparado. Si bien es cierto, en los 4 países que están observando, se puede determinar que con respecto a la diferencia con mayor relevancia en la legislación peruana radica en que lo realizan también de forma gratuita. En todos los países se encuentra regulado este contrato como tal, derecho el contrato de comodato. En Italia precisamente lo encuentran regulado dentro de los artículos del 1803 hasta el 1812. Su principal diferencia radica con respecto a la destrucción o pérdida del bien. Como señalamos anteriormente, viene a ser una causal de extinción de dicho contrato. Sin embargo, en Italia, si el comodatario no es responsable de ello, se da por causa mayor, por caso fortuito, y no tiene ninguna responsabilidad, él no va a poder, el comandante no va a poder solicitar al comandatario una restitución o reponer el bien que desde el inicio se le brindó, ya que no es su responsabilidad. Sin embargo, en nuestra legislación, así no sea responsabilidad del comandatario la destrucción o pérdida de dicho bien, este va a tener que restituirle al comandante con un nuevo DC, ya que se ha extinguido el bien que alguna vez se le prestó, ¿no?
En Francia, en el Código Civil francés se regula los artículos 1875 hasta el 1891, el contrato del comodato. Su principal incidencia radica en la obligación de devolver el bien al término del plazo. Como bien sabemos, en la legislación peruana, una vez que finiquita el plazo establecido dentro de las partes o si el comodante lo desee solicitar antes por algo urgente que haya transcurrido en ese tiempo, se le va a poder devolver el bien que alguna vez se dio al del comodatario. Sin embargo, en Francia no se da de esa manera. Si hay un plazo establecido, se le devuelve en el plazo establecido. Pero si no se encuentra un plazo establecido, el comodante no va a poder solicitar la restitución de su bien hasta el momento en que el comodatario pueda terminar la finalidad con el cual prestó el bien, ¿no? Hasta que no haya logrado su objetivo, no va a poder solicitar la devolución del bien hasta que no haya completado ello. En la parte de Venezuela, logramos observar que en el Código Civil venezolano se encuentra regulado el comodato dentro de los artículos 1724 y 1734, ¿no? Aquí sí encontramos mayor similitud, aparte de la forma gratuita, sino que también encontramos con respecto a la obligación y la finalidad del uso que se presenta en el contrato. Imaginemos que si en la legislación peruana también hacemos referencia bastante a ello, de que no se le puede dar un distinto uso al cual ya se le había elaborado en el contrato, si ya se prestó para una finalidad, no se le puede dar un uso distinto al que se estipula. Por lo cual, al darse eso, también sería una causal de extensión. Lo mismo sucede en Venezuela y también en nuestra legislación peruana. Cuando hablamos de Chile, hacemos referencia a que se encuentra regulado en los artículos 2174 hasta el 2195. El derecho o la legislación chilena tiene mucha concordancia con la francesa que expliqué hace unos instantes, en el cual hace referencia a la obligación de devolver durante el lapso del tiempo que se estableció, ¿no? Como ya mencioné en Francia, si el plazo no ha coordinado ninguna de las partes un plazo determinado, este va a tener que devolver el comodatario su bien al comodante hasta que haya cumplido su objetivo, su finalidad con el cual se prestó dicho bien, ¿no? Como sabemos, el contrato de comodato también se le conoce como préstamo de uso, ¿no? Dicho esto, doy paso a mi siguiente compañero. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy vamos a plantear un ejemplo del contrato de comodato de un bien inmueble a plazo determinado. Como primeros datos y muy importantes tendríamos quiénes son los que estarían involucrados dentro de este contrato, los cuales serían el comodato, que sería el señor Juan Pérez, y el comodatario Pedro López, ambos debidamente identificados con su DNI correspondiente y su domicilio real para cualquier notificación del contrato. En cuanto a los antecedentes, primero, la propiedad del bien inmueble. Sería dónde está ubicado, cuáles son las características y si está debidamente registrado en registros públicos, entre otros datos relevantes como los pagos correspondientes al día, etc. En cuanto a la segunda cláusula, el estado del bien inmueble, ¿cómo se encontraría? ¿Cuál es su estado? ¿La infraestructura está adecuada? ¿Cuáles son las características de este bien inmueble? ¿Si tiene algún error? ¿Si tiene alguna falla? Etcétera. En cuanto al objeto del contrato, tenemos como tercera cláusula la situación. El comodato, quien sería el señor Juan Pérez, estaría obligado a ceder el uso del bien inmueble al señor Pedro López, quien se encargaría del cuidado correspondiente, los pagos de servicios correspondientes, etc. El plazo va a ser una duración de 2 años, el cual iniciará al momento de firmar este contrato, el cual sería el 31 de diciembre del 2023 hasta el 31 de diciembre del 2025. En cuanto a las obligaciones, quinto, la entrega de la posesión por parte del comodatante y el cuidado por parte del comodatario. Sexto, comodatario a usar únicamente con el fin acordado. En este caso, el señor Pedro López plantea que va a ser un almacén en el cual van a estar suscitados para equipos celulares. No puede ser usado por otra razón, por otro motivo, como
panadería o cualquier otro. Simplemente va a ser usado con el único fin, ya que si éste incumple en esa cláusula sería incumplimiento contractual. Séptimo, pago de servicios por parte del comodatario. La luz, el agua, desagüe, entre otros, van a ser únicamente cancelados por el comodatario, el señor Pedro López, el cual estaría haciendo uso de estos y tienen que ser cancelados al día. Octavo, el comodatario estaría obligado a pagar todo tipo de reparación. Al momento de iniciar el contrato, se hace mención en el segundo inciso, cláusula, el estado del bien inmueble, el cual hace mención de cómo estaría el bien inmueble, su estado, entre otros. Por lo que, si posterior al contrato se logra visualizar algún otro fallo, este correría por parte del comodatario, el señor Pedro López. Noveno, custodiar y conservar el bien, ya que este solamente ha sido cedido para su uso, pero no ha sido cedido de manera una compra y venta, seguiría perteneciendo al señor Juan Pérez, por lo que debe ser realizado y cuidado debidamente. Décimo, el comodatario no podrá ceder a terceros bajo ninguna circunstancia el bien inmueble. Esto no puede ser ni de manera parcial ni total, ya que solamente puede ser permitido por el señor Juan Pérez, quien sería el comodato, pero en este caso no se ha planteado, así que es imposible que sea cedido. Décimo primero, la devolución del bien prestado sería en la fecha acordada, sería el 31 de diciembre del 2025. Gastos tributarios del contrato. Décimo segundo, serán asumidas por el comodatante todos los gastos que sean correspondientes al contrato, ya que en su parte él va a ser el mayor beneficiado. Décimo tercero, serían competentes jueces y tribunales de Lima, Perú. Domicilio, ¿qué pasa? En cuanto si alguna de las partes decide cambiar de domicilio, esta debe notificar debidamente de manera escrita a la contraparte su cambio, ya que si no se da esto, va a afectar como tal cualquier notificación que sea índole de contrato. Aplicación supletoria de la ley. Cualquier vacío legal la cual esté dentro de este contrato será atribuida de manera supletoria al Código Civil peruano en cuanto a sus normativas.